Ese sí. Julito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Julito, qué gusto saludarte Bien, igualmente, y igualmente. conocerte. Igualmente. Personalmente, no tenía el gusto. Una vez creo que nos hemos visto. Creo que viniste a un encuentro de franquiciados de Century 21. Hace tiempo. Hace unos Claro, tres, claro, cuatro claro, años, claro, me claro. parece. Claro, me invitó Miguel. Miguel Ajá. y les conté un poquito sobre lo que hacíamos, ¿no? Eso es. Cuando tu saco era guinda. Ah, sí. Cuando tu saco Ahora, era guinda. ahora ya cambió ya. Ya cambió. Está bien, está bien. Increíble. O sea, Bueno, los cambios son buenos siempre. Los cambios son buenos. Para bien siempre es bueno. Importante. Lo que pasa es que rediseñé el logo, o sea, brandeamos antes el Sí, logo, claro. era un logo diseñado, digamos, de una forma un poco más artesanal. Ujú. Después invertimos, porque, o sea, bueno, tú sabes eso porque Century 21 tiene una marca muy bien trabajada y posicionada, entonces tienes que invertir bastante para que construyas una No, marca claro. potente. Entonces empezamos a invertir en esto, hicimos todo un análisis y en base a ese análisis se empezó a elegir colores, formas, etcétera, y ahí salió el logo de Ciro. No sé si lo has visto. Sí, sí, la C, sí, claro. La sí, C invertida. Sí, por ejemplo, la C invertida, efectivamente, Ajá. la C invertida. Y ya, pues, ¿no? Y ese color hizo que ya todo cambie, ¿no? Ah, ya, está bien. Está bien, está bien. Está como Carlos Muñoz, que ya no usa sacos. Ah. Dijo ya no más sacos. Ya no más sacos. Ya ya, no ¿no? más sacos. Está bien. Y entonces, bueno, ahorita me lo saco, me saco. No. Bueno, tú ve. Ya, Julito, nada, qué placer que estés aquí, de verdad. Y gracias por aceptar la invitación. A pedido de una de tus seguidoras, porque Aparentemente, sí. bueno, tú tienes muchos seguidores porque ya tienes años en el mercado inmobiliario. Eres prácticamente el que fundó Century 21 aquí en Perú, pues, ¿no? ¿Cierto? No exactamente. Ah, ya. Quien lo fundó fue Miguel Lilwe, que trae la marca acá. Ah, ya, él trajo la marca. Claro, yo entro a Century 21 cuando o cuando estaba en las intenciones de abrir la primera oficina de Century 21 y yo fui el primer gerente de Century 21. Entonces no exactamente lo fundé, pero sí ayudé a desarrollar la marca, eso de todas maneras. Y bueno, y ahora en adelante, pues Claro. en la posición en la que estoy es mi trabajo, desarrollar, capacitar y estar en eso. Pero Claro. el capo acá, el más Miguel. capo es Miguel, sí, de todas formas. O sea, digamos, Miguel trajo la marca, sin embargo, él no era broker. O sea, él no se puso en la posición de broker, sino que No. tampoco abrió la oficina, sino él convocó. Claro, lo que ¿No? pasa es que son posiciones bien distintas, ¿no? Miguel es broker, por supuesto, tiene 2 oficinas inmobiliarias de Century 21 ok, en Venezuela. listo, perfecto. Pero cuando él trae la marca acá al Perú, la posición de oficina nacional, que es la sede central, no es vender propiedades, sino es más bien dar soporte a los brokers inmobiliarios. Ok, Entonces, una de las primeras propuestas, o mejor dicho, para poder desarrollar una marca, una de las primeras cosas que tenemos que tener es una oficina andando, que esté funcionando y que le vaya bien. Entonces, ahí fue vamos a decir, el primer paso, junto, por supuesto, con María Teresa Seco, que en su momento era directora regional. Ahí es donde me colocan a mí como gerente de la primera oficina. Y del éxito de esa oficina es que ha empezado a crecer la marca y ha empezado a desarrollarse nuevos brokers inmobiliarios, nuevas franquicias, por supuesto, porque el modelo es de franquicias. Y bueno, ahora ya estoy en la posición de director regional y la cosa ha cambiado un poco en mi rol, ¿no? Pero por eso digo, para no tomar atribuciones que no corresponden, Claro. no, el fundador definitivamente no fui yo, pero pues parte del equipo que sacó adelante la marca de todas formas. Pero, ¿la primera oficina fue tuya o no? Yo no fui socio, iba a ser socio, Ah, ya, pero al ibas a ser- final, ah, ya. como me integré a Oficina Nacional, lo más sano no es que al Claro. ser parte de Oficina Nacional también sea socio en una oficina, entonces al final no me quedé con la sociedad y me quedé ya en la dirección de Oficina Ah, Nacional. excelente. Qué interesante, ¿no? Sí, hay muchos caminos en bienes raíces y claro, bueno, este fue el sí, mío. claro. Porque tú antes sí tenías oficina, Por ¿cierto? supuesto, de hecho, Century 21 Horizonte, previamente y parte del equipo, una parte minúscula del equipo era mi empresa inmobiliaria que yo tenía, se llamaba Pacto Inmobiliario. Ya. Yo me desarrollaba principalmente en Surco, también tenía bastantes propiedades en Miraflores y de ese desarrollo es que me entrevisto con María Teresa Seco y pues hicimos clic inmediatamente y de ahí ella me dijo, bueno, quiero que dirijas la marca en esta primera oficina. Y yo básicamente dejé mi negocio para esto porque pues confiaba en la marca y pues tomé la mejor decisión que pude haber tomado. Ah, ya, qué interesante, Sí. qué interesante. Pero igual tu posición fue también, digamos, como un emprendedor, o sea, Sí, siempre. o sea también, digamos, ganabas como emprendedor porcentaje de comisiones o solamente un fijo.
No, para nada. Lo principal dentro del 121 siempre son las comisiones. Ah, ya, ok. Más allá de cualquier ingreso fijo que pueda existir, las comisiones siempre es lo más atractivo, estamos en ventas. Claro, claro. Y de hecho, siempre yo considero, y eso es creo que para cualquier persona que está en ventas, lo que más va a valorar va a ser el variable, no va a ser nunca el fijo. Claro. Entonces, Y el emprendedor valora mucho eso. O sea, el emprendedor tú le dices fijo y se cae. O sea, sí, no, o sea, es que... A ver, el que te está buscando el fijo es alguien que quizás todavía no ha sabido desarrollar sus habilidades como vendedor y no ha podido generar los resultados que de verdad te da una posición que te hace variable, escalar, ¿no? ¿no? Claro. Que es escalable justamente, Así es. que es de, uno dice, oye, ingresos ilimitados, y uno dice, eso suena a vender humo. No, para nada, o sea, realmente te puede ir súper bien, sí, lo haces bien, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es la cosa. Qué interesante, Julito. Nada, Julito, de verdad, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a hacer una entrevista así súper fresh. Eso sale en YouTube, ¿ya? Y ya se está grabando. Va a ser totalmente espontáneo, así que... Bacán, tú ¿ya? dime. Y nada, Julito. Mira, primero quería preguntarte, y para que los demás te conozcan, que o sea, tú has tenido uno de los primeros canales. O sea, qué increíble. Sí. O sea, porque nadie hacía esto. O sea, y yo sí vi tus primeros videos. Y en ese momento casi nadie hacía esto. Entonces... No, pues. Qué increíble eso que tú hiciste y hasta ahora lo haces todavía. Sí. ¿Cierto? Lamentablemente, y eso es una de las, vamos a decir, una de las cosas que me arrepiento en el tiempo es no haber continuado en el momento que arranqué. Cuando yo arranqué, efectivamente, una de las cosas que yo vi fue, oye, nadie lo está haciendo, es hora de hacerlo. Pero, bueno, puede sonar como excusa, pero la verdad es que la carga laboral que tengo en la oficina a veces me hace no poder dedicarle el tiempo que merece. Claro. Y no poder ponerle la estructura que podría ponerle, ¿no? También como lo haces tú, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, poco a poco estoy yendo de a poquitos ahora, estoy intentando nuevamente agarrar un poco de ritmo ahí. Pero sí, para mí es súper interesante dar valor, comunicar. Claro. Para mí el comunicar es algo principal dentro de mi rol y en general siempre me ha gustado, así que pues es algo que lo hago vamos a decir, con naturalidad, ¿no? Y yo creo que podrías convertirte en un gran influencer. O sea, Bueno, sí, en serio. Y no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, en habla hispana, etc. O sea, porque en realidad primero que te gusta, comunicas muy bien. Gracias. Y tienes obviamente el know-how necesario para poder enseñar, ¿no?, a las personas. Entonces, por ejemplo, yo lo que te recomendaría, por ejemplo, es que contrates a una persona que esté contigo Puede ser, todo el sí. día, o sea, Claro. todo el día grabando, o sea, porque tú no vas a estar editando, no vas a estar... Ese es el tema. Así es, o sea, no te alcanza el tiempo, ¿ya? Claro. Pero lo que sí puedes hacer es que te estén grabando todo el día, todas las actividades, las reuniones, todo lo que haces. Entonces tú vas decidiendo qué contenido sale y qué contenido no sale, ¿ya? Y van generando contenido así como lo hace Carlos Muñoz, ¿no? Carlos Muñoz tiene obviamente un equipo de gente increíble. Sí, ¿ya? exactamente. Y hacen eso, o sea, lo persiguen, graban todo. O como lo hace Ryan Serhant, no sé si es que lo conoces, que él es de Estados Unidos. Igual, ¿no? O sea, lo persiguen por todos lados, graban todo. Entonces están todo el día con él, ¿ya? Y bueno, eso es para construir marca personal, ¿no? No, sin lugar a dudas esto es importante y es algo que está dentro de los planes. Sin embargo, vamos a decir, en la posición en la que estoy tengo que definir prioridades. Claro. Y creo que la prioridad principal que tengo es aportar al equipo en general. O sea, a nuestras franquicias. ¿Al equipo Century te refieres? Me refiero a aportar a nuestra marca, aportar a nuestros franquiciados, a nuestros agentes inmobiliarios. Entonces, sí, de todas formas, esto está en camino. Es algo que quiero construir de a pocos. No tengo ningún apuro realmente por ese lado. Pero de todas maneras estoy de acuerdo, ¿no? Finalmente eso es algo muy importante, el no solo ir más allá de eso, ¿no? Motivo por el cual estoy acá también. Claro. Pero sí, de todas formas yo también creo que no solo yo, sino muchas personas dentro de mi marca y dentro de las marcas que hay dentro del Perú, tienen un montón de cosas que decir, un montón de cosas que aportar y finalmente, mientras más hagamos sinergia, pues mejor salimos adelante todos, ¿no? Al final eso es. Sí, claro. O sea, y compartamos conocimiento porque esto hace que el mercado se desarrolle, ¿no? Claro. El mercado de Perú ha estado tan olvidado porque esa es la verdad, tú sabes que... Sí. O sea, los agentes aplican cosas de hace 20 años, o sea, no se actualizan las tácticas ni las estrategias, entonces eso significa que el conocimiento siempre está aislado, ¿no? Sí. Entonces hay gente muy exitosa por un lado y hay otros que no tan exitosos, entonces ¿por qué no compartir ese conocimiento para que todos crezcan, ¿no? Sí, efectivamente. Julio, para que un poquito te conozcan todos, ¿quién es Julio Muniz, pero así de forma personal? A ver, esa pregunta está buena. Primero que nada, estoy casado,
Tengo una gran esposa que se llama Claudia, que la conozco desde los 8 años. Eso es algo particular que tengo, que siempre cuento, porque he tenido la gran suerte de tener a mi pareja que me apoya en absolutamente todo ¿Desde lo que colegio? hago desde los 8 años. ¿Tú estudiaste colegio acá o en el extranjero? Acá, después, hemos tenido nuestras separaciones y nuestras uniones, porque pues yo me fui a estudiar a Estados Unidos, yo terminé el colegio allá, la universidad allá, y después nos hemos juntado de nuevo acá, pero pues hemos estado toda una vida juntos. Y pues eso es un factor para mí súper importante. De hecho, es uno de los pilares más importantes que tengo y que me da, vamos a decir, dirección. Aparte de eso, pues yo soy emprendedor de naturaleza. Me gustan los negocios en la posición en la que esté. Me encanta ver oportunidades. Literalmente, cuando estoy en capacitación, es una de las cosas que bromeo y que pues puede parecer tonto a las personas, pero yo en mi tiempo libre puede ser que esté mirando un negocio y literalmente estoy haciendo análisis de, oye, ¿cómo está? ¿Cuánta gente está entrando ahí? ¿Cuánto será el ticket promedio? ¿Qué estarán haciendo? Ese es mi rol. Como soy consultor, mi rol es estar mirando oportunidades y pues a eso me dedico. Somos igualitos. Entonces está bien, perfecto. Y de ahí mi tercer pilar es deportes. Aunque ahorita estoy Excelente. subido de peso, pues yo he sido siempre ¿Qué deportista. deporte? ¿Qué deporte te gusta? Uy, hago todos los deportes, pero Ya. ahorita estoy en tenis. Es full tenis. El tenis es el deporte favorito para mí. Un poco picón que Tú fuiste Federer profesor de no está tenis, jugando. ¿no? Yo he sido entrenador de tenis. Ah, ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Quién te ha contado? Te he investigado. ¿Quién te ha contado? Sí, yo he sido entrenador. En Estados Unidos, para pagar la universidad, yo tenía 3 trabajos y uno de ellos fue entrenador de tenis. Al mismo tiempo yo entrenaba tenis a varias personas y pues hay que sacarse la mugre para salir adelante y tenis ha sido una de mis salvaciones de todas maneras. Así que bueno, ahí hay unos datos míos por ahí. ¿Y el deporte ha significado, digamos, una enseñanza para la profesión que tienes o no? A mí me ha servido mucho el deporte en diferentes aspectos. Los deportes, sobre todo grupales, en saber trabajar en equipo, en saber liderar, en saber seguir también, que eso esa parte es muy importante. Yo he conocido muchas personas que no tienen la capacidad de seguir instrucciones, de seguir un plan, un objetivo común, y eso el deporte es sumamente útil. Los deportes individuales, el mantener la calma, el poder estar con uno mismo. En tenis, por ejemplo, eso es esencial. Tú ves cuántos jugadores profesionales que revientan sus raquetas, insultan a todo el mundo y se destruyen ellos solos. Y eso también es algo súper importante. Pero más allá de eso, para mí el deporte lo que más me ha enseñado, y ahí el aprendizaje viene del fracaso, para mí, ha sido en la disciplina. Porque por el motivo por el cual a mí me encantan los deportes y sé jugar básicamente, no todos, pero muchos deportes, es porque no he podido nunca dedicarme a uno en su totalidad. Y algo que le comunico mucho a mis agentes inmobiliarios, a mi equipo, a las personas que conozco, eso es una de las cosas que me arrepiento también. Y es que, claro, hoy por hoy tú me dices vamos a jugar fútbol y voy a jugar fútbol y voy a quedar bien. Pero siempre habrá alguien que juegue mejor que yo. Y voy a jugar tenis y siempre habrá alguien que juega mejor que yo. Y voy a jugar básquet y siempre habrá alguien que va a jugar mejor que yo. Y no quiero que eso pase como agente inmobiliario para la gente, ¿no? Aparte de mi esposa, Century 21, y ser agente inmobiliario es una de las cosas donde más disciplinado he sido y donde mejor me he ido. Y es porque al enfocarse es que tienes un resultado real, ¿no? Y yo veo personas que hacen de todo, ¿no? Soy bueno en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero el que hace todo no es bueno no es experto en nada al final. Así es. Y yo no quiero ser el segundo mejor en nada. Excelente. Entonces, para mí el deporte ha sido uno de los aprendizajes y hasta la fecha más importantes que tengo en la vida. Qué interesante, porque esa es una ambición sana, el querer ser el mejor en algo, ¿no? Claro. Entonces, y eso creo que a muchos nos falta, ¿no? No pensamos en eso, o sea, nos ponemos a pensar solamente en ser agente inmobiliario, en vender, en estar pagando las cuentas, en llegar a ciertos montos o en ahorrar cierto monto y se acabó. O sea, no están pensando en escalar, en ahora qué cosa tengo que aprender hoy día que no sabía ayer. Exacto. Cuánto me estoy superando todos los meses, en cuánto estoy creciendo. Entonces, eso no están pensando. Y eso hace que, primero, no tengan un objetivo claro, no se apasionen por el negocio inmobiliario y bueno, tienen una vida un poco más normalita, ¿no? No, y no solo eso, sino es el hecho de no poder dar un servicio completo, ¿no? En el negocio inmobiliario tú necesitas realmente especializarte. Y el que está haciendo de todo un poco, el que ve... Ayer estuve justo en un evento con diferentes expositores, entre ellos Oscar Márquez, que seguro conoces, Emerson Ramírez, y hablábamos sobre un consejo importante para los agentes inmobiliarios, y yo decía, una frase que nosotros utilizamos mucho es 121% a bordo, que es
dedícate a esto. O sea, esto no es part-time, esto no es unas horitas adicionales, Claro. y no tengo nada, por ejemplo, en contra de las redes de mercadeo ni nada de eso, pero normalmente ese speech se usa, que es oye, un poquito de costado, puedo ir haciendo algunos negocios por ahí que gano unas Claro. comisiones, y es, oye, no, un ratito, esto es una profesión completa, tú necesitas dedicarle tiempo en serio a esto, para de verdad salir adelante. Y no va a ser de la noche a la mañana, y no es que te vas a volver millonario pasado mañana, listo, todo va a ser la vida fácil. Para nada, es complicado, es difícil, pero puedes salir adelante. A mí me ha ido muy bien, me va muy bien, y conozco muchísimas personas que le va bastante bien, como también conozco varias que no. ¿Por qué? Porque no se dedican, porque Claro. no le dan el 100%. Porque no hay a eso, disciplina, porque no hay esa disciplina, ¿no? control emocional que tú hablas, trabajo en equipo, ¿no? Exactamente. Liderazgo. Exactamente. Entonces esas cosas son esenciales, no para solo bienes raíces, para todo lo que hagas, pues. Pero yo veo, el que está haciendo de todo un poco, al final no está haciendo nada. Así es. Y bueno, vamos a ver, en el tiempo se verá, ¿no? Así es. Exactamente. Y si es que tú recomendarías, me ha hecho recordar, te conté un poquito sobre mí más ratito, y si tú recomendarías los deportes que un agente inmobiliario debería de practicar para que se forme estas aptitudes que son importantes, ¿qué deportes tú recomendarías? No sé si hay deportes particulares que pueda recomendar. Déjame ver. A ver, por ejemplo, regreso al tenis nuevamente. El tenis es el deporte para mí más chévere que hay. Pero en lo que respecta a individual, yo creo que el tenis es un deporte que te enseña o te obliga a trabajar en el manejo de tus emociones. Ya. El tenis, a veces uno lo ve en la tele y dice, eso está fácil, es golpear la pelotita para allá. Y yo puedo golpear más fuerte que esa persona. O es más, cuando empiezas a entrenar tenis, una cosa que veo constantemente es, golpean, el que es novato dice, pero mira el tremendo golpe que me ha salido. El punto del tenis no es meter un super punto, son 1.000.000 de puntos que hay que meter. Tienes que meterlos constantemente. Perder un punto tampoco es lo más grave del mundo. Hay gente que se hunde por un punto perdido. Como en la vida, todos se tropiezan. Simplemente tienes que levantarte de nuevo y seguir jugando. Y ese control emocional en el tenis te ayuda muchísimo, ya hablándolo desde un deporte individual. Y dentro de deportes grupales, para mí, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, el básquet, pero donde mejor me ha ido ha sido jugando vóley. Yo estuve en la preselección nacional de vóley. Vóley, increíble. Y el vóley ha sido un deporte de coordinación grupal increíble. Son 3 toques que tiene tu equipo nada más. Hasta mejor que el pasar. fútbol, seguramente, ¿o no? En mi opinión, se me van a odiar, ¿no? Los fanáticos del fútbol. Me encanta el fútbol, por si acaso también, y juego fútbol también. Pero en términos de coordinación, si te das cuenta, en el fútbol, en el básquet, tienes tiempo para tomar decisiones. Claro. En el vóley son 3 toques. Somos 6 en un lado y tienes 3 toques. O sea, tienes que nada más. estar despierto por todos lados, viendo Y alrededor todos tienen tuyo. que saber exactamente qué está pasando, ¿no? Y entonces ya. es un ataque, defensa constante. Entonces la conexión grupal, y eso trasladado a un negocio, Claro, es importantísimo. increíble, claro. El estar todos en sincronía es sumamente complicado, y eso también a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, lo que saben jugar vóley, o sea, bien, entonces son excelentes trabajadores en equipo. Claro, Líderes. se leen todos. Claro. En el vóley, si tú no te comunicas, como en todos los deportes, Claro. pero es que la decisión es tan rápida. Y es muy gestual, o sea, es una Exacto. comunicación no verbal increíble, ¿no? En muchísimos casos. Entonces, a mí me ha servido muchísimo, y bueno, finalmente el que esté dispuesto a hacerlo, pues también le va a servir. Nada más hay que hacerlo con cuidado, pero está bien, todo sirve. Qué increíble lo que cuentas. Para cerrar eso, te cuento un poquito. Yo empecé a los 20 años haciendo negocios Qué chévere. y empecé haciendo un restaurante, ¿ya? Uf. Y me metí a ese negocio, abrí un segundo negocio rapidito, ¿ya? Rapidito, o sea, pasó 3 meses y creé el segundo restaurante, ¿ya? Error, ¿no? O sea, error, o sea, yo lo viví en carne propia, ¿no? Porque tú no puedes desfocalizarte de lo que estás haciendo, lo que tú decías. Y eso que eran mismos rubros, ¿ah? O sea, pero no, así sea mismo rubro, ¿ya? Después de eso fracasó uno, fracasó el segundo, después me empecé a meter a otro negocio más, ¿ya? Del rubro de organización de eventos. Después de eso abrí otra startup, ya una plataforma así increíble, y a la vez abrí como 7 marcas en paralelo. Todas se comunicaban entre ellas, pero manejaba en paralelo unas 8 marcas aproximadamente, imagínate, ¿ya? Qué tremendo, ¿no? Ganaba
bien, por un lado, por otro lado, poquito por acá, etcétera. Entonces, sumando todo, ¿sí? Pero yo veía un estrés increíble. Claro, me encantaba el movimiento, ¿ah? O sea, Claro. no te puedo negar que esa adrenalina, porque al emprendedor le gusta la adrenalina y que estás Sí. así, etcétera, por todos lados, llamándote, coordinando, etcétera. Sin embargo, yo veía que pasaban los años y no avanzaba. Claro. Y yo veía un amigo que él estaba en uno de los rubros. De los 8 que yo tenía, él tenía uno. Y pasaban los años y él avanzaba un montón. Claro, claro. Y yo, Y tú te y yo quedas, estaba en la claro. misma, ¿ya? Claro. Yo dije, wow, o sea, de verdad es el focalizarte, ¿no? Y eso te enseña la vida. Si es que no le quieres aprender, te enseña la vida. Si es que escuchas a tus mentores te enseñan eso, porque ellos te dicen, Claro. ¿cierto? Pero a veces no queremos escuchar, ¿no? A veces esperamos a que todavía el mercado de la vida nos enseñe, ¿no? Es que eso es completamente cierto, ¿no? Tienes una serie de buenas prácticas que les das a las personas, le dices esto funciona, esto no ha funcionado, pero no todos están dispuestos a seguir esos pasos. Así es. Y me incluyo, porque no es tarea fácil tampoco seguir instrucciones así a la primera. supuesto que sí. Tienes que creértela, y es difícil creértela. Hoy por hoy, todavía me pasa muchísimo. Mi mentor principal es Miguel. Y cuando a veces que yo llego donde Miguel y le digo, oye Miguel, me he dado cuenta de esto, y Miguel me mira con una cara de, bueno, te lo dije hace 3 años, ¿no? Pero qué bueno que ya te hayas dado cuenta, ¿no? Y a veces me pasa lo mismo con nuestros franquiciados, y a los franquiciados le pasa con sus agentes, porque, claro, tú sigues recomendaciones, pero es muy difícil tomar todo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces tomas lo que a la mano, lo que necesitas en el momento, lo que en este momento es relevante para ti, y a veces olvidas el resto. Así es. Y después te llega el momento y dices, ay caramba, esto me hubiera servido, la fregué en esto, bueno, me voy a corregir porque pues me lo dijo tal, ¿no? Y ya es que ahí sí te vas desarrollando, pero efectivamente lo que tú mencionas es súper chévere poder hacer muchas cosas. Bacán. Qué chévere es hacer muchas cosas, es súper bacán. Y de hecho, te ayuda muchas veces, o mejor dicho, es la salida hacia, si tengo frustración acá, bueno, me dedico acá. Me frustro acá, bueno, me dedico acá. Me frustro acá, me dedico acá. Y esto es la escapatoria muchas veces del emprendedor en no tener que estar en el momento difícil. Pero es el momento difícil el que te forja. Es el momento difícil el que te hace que tú veas realmente de qué estás hecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso para mí, y yo nunca lo hablo en versión, mira qué bien o qué disciplinado es Julio, sino más bien yo estoy trabajando en eso también y yo sé que todos lo están haciendo también. Esa es la dificultad y haciéndola es que sales adelante. Claro. Es eso. Excelente, Julito. Julito, ahora, más o menos entrando al tema inmobiliario, tú hablas bastante acerca de, por ejemplo, o sea, cuando un cliente entra, un comprador entra, por ejemplo, a nuestro radar, necesitamos calificarlo, ¿cierto? Siempre. Tú hablas sobre las 3Ds, ¿cierto? Tú hablas también sobre el plasmar la vida de un cliente en el inmueble, ¿cierto? Vale, has visto todo. Está bien, perfecto. Soy tu seguidor. Ah, qué bueno, qué bueno. Y también hablas acerca de cierres parciales, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de estos 3 temas te gustaría explicarles a los... ¿tú consideras que es clave que ellos sepan? Bueno, yo diría que 2 de ellos, el primero y el último, las 3Ds y los cierres parciales, es algo más técnico, más de vendedor. Yo creo que hay mucho de habilidades blandas en lo que es el plasmar la vida del cliente. No es fácil enseñarlo realmente, es más mostrarlo. Es más que hay empatía de parte del agente inmobiliario, pero para mí lo más importante es esa parte, es plasmar la vida del cliente en el inmueble. Y no en una, o mejor dicho, para explicarlo, ¿no? Cuando hablamos de plasmar la vida del cliente en la propiedad, estamos hablando de una situación en la cual el agente inmobiliario entiende que el ver un inmueble, el comprar un inmueble, el alquilarlo, o ya hablando del vendedor, el vender una propiedad, es algo que no es una cosa cotidiana, es un hito en la vida. Yo siempre digo, eso es un hito en la vida de las personas. O sea, nada más recuerden, cualquiera que esté escuchando, recuerde la última vez que se mudó. Solo una mudanza es fastidiosa, es tediosa, desechas cosas, guardas otras, el ir a la notaría, el elaborar el cheque. Yo acabo de comprar una propiedad. Nada más el hacer el cheque de gerencia es un hito, es un sentimiento importante.
Entonces, cuando hablamos de plasmar la vida del cliente en la propiedad, es entender que esto es muy importante en la vida, pero trascendental en el nivel de casarse, en el nivel de tener hijos, en el nivel de que alguien fallezca, lamentablemente. A ese nivel, esa es mi propiedad, ¿no? Para mi negocio, para mi casa, para lo que sea. Entonces, cuando un agente inmobiliario realmente entiende eso y se comunica con esa intención a plasmar eso en la propiedad, habla un idioma distinto ya. Porque ya no te estoy vendiendo metros cuadrados, ya no te estoy diciendo mira qué lindos acabados, mira los techos altos, qué iluminado. Ya no te estoy hablando de características, te estoy hablando de vida, ¿no? Y cosas, por ejemplo, mi departamento, yo vivo en Surco y el principal motivo por el cual lo hemos elegido es por el acceso desde la terraza hasta la sala, que son grandes, y donde yo sé que mi perro, que se llama Mambo, va a correr feliz ida y vuelta cada vez que pueda. Y literal eso es una de las cosas que más felicidad nos da a Claudia y a mí, a mi esposa y a mí, que es verlo a Mambo corriendo ida y vuelta. Y entonces que nada más ratifica mi decisión en esta propiedad. Entonces, que ha sido una buena decisión. Que ha sido una excelente decisión, que lo vale, pero sin lugar a dudas. Entonces, no es un tema para nada de cómo se llama, mira que el metro cuadrado que es más grande, más chiquito. Es completamente un tema de cómo es que yo quiero vivir, ¿no? Eso en temas de marketing, ¿sabes cómo se llama? Ese es el propósito. Dentro de una estructura, es un framework, se llama Golden Circle, donde habla acerca del propósito, la ventaja diferencial y el que vendes. Entonces tú primero lo que haces es entiendes el propósito del cliente, o sea tienes que entender, o sea, por ejemplo, ¿no? En tu caso, ya, ¿por qué Julio quiere comprar este departamento? Entonces yo converso con él y saco que tiene a Mambo. Entonces, en que yo digo, ya, man, interesante. Entonces yo digo, ya le voy a mostrar este departamento, que yo sé que Mambo se va a chocar por todo lado, no es para él. Entonces, yo voy a buscar un departamento para Julio. ¿Me entiendes? Entonces, y hasta que yo encuentre ese ambiente que se corre de lado a lado sin ningún obstáculo, y luego, Julio, encontré lo que estaba buscando, estás hablándole al propósito. Exactamente. Es el propósito. El motivo, en Estados Unidos, en uno de mis trabajos, le llamábamos el hotspot. Yo trabajé mucho en ventas y siempre era ubicar el motivo poderoso de la venta, ¿no? Excelente. Y que al final, nuevamente, no es un tema de cómo te vendo algo por venderte a la mala, estilo Pitbull, No, eso, ¿cuál es la gracia de eso? Eso no es, porque finalmente el negocio inmobiliario es un negocio de largo aliento, de largo plazo. Que dura toda la vida. Que dura toda la vida y que crece increíblemente en el tiempo. Así es. Entonces, si tú de verdad te enfocas en tratar bien a tu cliente y en cuidar qué es lo que necesita, la cosa incrementa de una manera interesantísima, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de plasmar la vida del cliente. Y yo veo a los agentes inmobiliarios que tienen más éxito y son los que saben expresarse y utilizar un lenguaje empático. Un lenguaje que está más allá del te tengo que cerrar, del te tengo que vender, del tengo que ganar una comisión, del tengo que concretar más operaciones. Eso es simplemente resultado, una consecuencia de todos tus acciones. De preocuparte por las personas. Es las personas, por encima, completamente de cualquier propiedad. Y lo que tú dices, si yo entiendo al cliente, y ya técnicamente ahí estamos hablando de las 3Ds, y después podemos estar hablando de los cierres parciales, que ya son técnicas, pero si yo entiendo realmente al cliente, no te muestro cualquier cosa, pues te muestro lo que realmente te va a interesar. Converso contigo para realmente saber, como si yo estuviera queriendo comprarlo para mí, claro, ¿no? Entonces eso es un poco la idea, ¿no? ¿Y los cierres parciales cómo lo usas? La lógica de los cierres parciales más habla de poco a poco ir consiguiendo los sís de parte del cliente sin que sea una decisión trascendental, ¿sí? Entonces, ¿a qué habla eso? Es muchas veces difícil para un comprador decir, tomo el departamento. Y tú puedes aplicar las técnicas que quieras, el silencio, preguntas de alternativa inevitable, puedes hacer lo que tú quieras para que te diga, sí, quiero el departamento. Pero la mejor manera de que un comprador realmente decida por una propiedad es que él mismo se decida. Claro. Y para tú llevarlo a que él mismo se decida, tiene que tomar una serie de decisiones que no lo comprometen en su totalidad. Por ende, un cierre parcial más habla de el tener conversaciones ambiente por ambiente en una propiedad, donde el cliente directamente verbaliza
su intención, su agrado por el ambiente. Entonces, parcialmente cierras la sala, parcialmente cierras el dormitorio. ¿Cómo lo conduces? A ver un ejemplo, por ejemplo. Simplemente el agente inmobiliario está mostrando una propiedad, siempre en control de la visita del inmueble para guiarlo en la mejor forma, para que vea el inmueble de la mejor manera el cliente. Y es preguntas sencillas como por ejemplo ¿qué uso usted le da a este ambiente? ¿Le gusta mucho utilizar la cocina? ¿Usted cocina? Sí, cocina, perfecto. ¿Cómo se compara esta cocina con la que usted tiene? ¿Qué ventajas le ve a este inmueble? ¿Qué ventajas le ve a este ambiente, mejor dicho? Y si el agente inmobiliario, o mejor dicho, el cliente muestra, muchas gracias, si el agente inmobiliario, perdón, el cliente muestra un interés real por el espacio, va a comunicarte lo que considera ventajas y lo que considera desventaja. En base a eso, yo puedo llevar ese sí y ese grupo de sís, ambiente por ambiente, a tener claridad de que esta persona, este inmueble es para él. Entonces, yo no necesito presionar a una persona si el inmueble no es para esa persona. Entonces, yo encuentro muchas veces el error en el agente inmobiliario, sobre todo uno que viene de ventas duras. Y ojo, yo vengo de ventas duras también, de venta por impulso. ¿De qué? ¿De qué rubro? Telecomunicaciones. Yo he trabajado en AT&T en Estados Unidos. Yeah. Y yo tocaba puertas y vendía internet, teléfono y cable. Y nosotros día a día teníamos que vender 2, 3, 4 tocando puertas. Y era o me compras o me odias. Y eso, hacer transición a bienes raíces no es fácil porque ese criterio no puede ser aplicado en bienes raíces. Claro. La decisión inmobiliaria es distinta, es más prolongada, tiene mucha emoción por medio. Entonces, y la relación es muy de largo plazo, no es algo... Nada más te vendo y chao. Claro, la negociación es un ganar-ganar, ¿no? Exactamente. No es un ganar-perder, ¿no? Entonces, por eso el cierre parcial es importante, porque ¿de qué me sirve yo agredirte o insistirte o hasta persuadirte innecesariamente cuando claramente este inmueble no es para ti? Ya me mencionaste de que tú tienes una mascota, que el espacio no es para ti. Ya me mencionaste que no cocinas y lo más grande de este ambiente es la cocina. Entonces... Ok, con esa información lo que hago es te busco un mejor inmueble. Entonces, los cierres parciales no solo me sirven para cerrarte en el inmueble, sirve para encontrarte la mejor propiedad entendiendo tu necesidad, básicamente. Claro. Entonces, el paso anterior a esto es siempre conversar bastante con el cliente, con el comprador, ¿cierto? Exacto. Ahora, y más o menos, ¿qué técnicas le recomendarías para que hagan preguntas adecuadas para que puedan hacer esta investigación? Porque muchos agentes se saltan este paso y de frente se van a la visita, ¿no? O sea, se emocionan tanto que tú sabes que ya están en la visita. Y en la visita misma se chocan contra la pared, ¿no? Sí, bueno, en general, a mí algo que a mí me gusta mucho desde la posición ya de agente inmobiliario y es buscar generar una conexión con la persona. A lo que voy es, cuando hablamos de conexión, es todas las personas, todos los clientes, propietarios, compradores, finalmente funcionan o se comunican contigo porque confían en ti. Entonces, es sumamente complicado de un solo golpe, por ejemplo, hacer una pregunta como, vamos a decir, ¿cuántos miembros son en la familia? Si tú no has desarrollado alguna especie de comunicación o confianza del por qué te estoy preguntando esto. Entonces, algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, cuando nos llama un cliente, es dar información y luego seguir a esa información con una pregunta adicional. Es decir, tomar la información que tú me estás pidiendo como motivo para yo preguntarte más. Y eso me lleva a tener más información. Por ejemplo, un cliente va a venir y una llamada de un cliente tradicional va a ser vi el cartel tal en el lugar tal y me interesa saber cuánto vale. Perfecto. Entonces, ¿tú me estás preguntando a mí cuánto vale? Por supuesto. Entonces, con mucho gusto te voy a dar esa información. ¿La propiedad vale tanto? ¿Ese es el presupuesto que estabas pensando o tienes un presupuesto distinto? Ya le hiciste la pregunta. Entonces, pero yo no, a veces pasa que el agente inmobiliario, en son de proteger, no sé qué, honestamente, dice, bueno, ¿cuál es su presupuesto? Y no te quiero soltar información porque, no, pero si vamos a pedir confianza, tengo que dar confianza. Claro. Entonces, una buena manera de tener información del cliente y que naturalmente se pueda dar y que el cliente se sienta cómodo haciéndolo, es, ok, yo te otorgo información, pero esto es de ida y vuelta. Ahora tú otórgame mi información. Ok, entonces, ¿y cuántas habitaciones tiene la propiedad? Bueno, la propiedad tiene 3 habitaciones. Cuénteme, ¿cómo está conformada su familia? 3 habitaciones es suficiente para ustedes. ¿Qué uso le planea dar a esas 3 habitaciones? Para ubicar inmuebles parecidos, ¿no? Si este inmueble no es para usted, bueno,
nosotros tenemos la suerte de hacer una franquicia que tiene muchas oficinas, tenemos un inventario bastante amplio. Entonces, si un cliente no encuentra una propiedad, llama por un inmueble y ese inmueble no es de su agrado, bueno, finalmente tenemos más de 3.000 otros inmuebles que podemos mostrarle, ¿no? Pero más allá de eso, fuera de nuestra propia red, están todos los inmuebles que están en el mercado con los que compartimos. Entonces, el tener un criterio de entender a ese cliente y hacerle preguntas en base a la información que le estoy dando es muy útil, pues, porque claro, te lleva a tener una conversación más de confianza, ¿no? Y me parece interesante esa técnica que usas, sí, porque es en realidad muchos lo usarán intuitivamente, ¿no? Sin embargo es una técnica. Y más o menos siguiendo en esa misma línea de cómo tú diferencias al cliente que está comprando entre el cliente que está buscando. Bueno, lo que nos llamamos al turista inmobiliario. Al turista inmobiliario. Bueno, ahí vienen las 3Ds. Ahí vienen las 3Ds, el dinero, la decisión y el deseo. Nosotros consideramos 3 niveles de prioridad en clientes. Prioridad. Lo llamamos prioridad, ¿por qué? Porque todos los clientes son importantes, simplemente que tienen un lapso de trato distinto. Eso es bien importante que se entienda en bienes raíces, porque a veces el agente inmobiliario, sobre todo el que está buscando la comisión inmediata, descarta personas y únicamente atiende al que hoy por hoy está queriendo comprar. Lo cual, claro, estamos yendo al objetivo, estamos queriendo cumplir con la comisión, pero nuevamente, negocios se desarrollan en el tiempo. Entonces, el turista inmobiliario, lo que nosotros llamamos el turismo inmobiliario, es aceptable, no solo aceptable, sino es necesario y entendible. No todos compramos inmuebles todos los días, pues. Porque claro, si esto fuera a comprar chocolates, no sería pues una burla que alguien vaya a una bodega y empiece a tasar sublimes, ¿no? Y a ver si es que, a ver cuánto me vendes un sublime acá y un sublime allá. No tiene sentido eso, ¿no? Pero en inmuebles, en propiedades, que es algo trascendental. Por el ticket por medio que se maneja. Exacto. Y de hecho, no solo el precio, sino lo que conlleva. Porque es mi vida la voy a mudar acá, claro, ¿no? Hay un propósito. Hay todo un proceso detrás. Entonces, es entendible que alguien esté viendo. Entonces, ok, lo que yo tengo que hacer es primero saber es en qué calidad de cliente, con qué calidad de cliente estoy tratando, ¿no? Ok, primero, dinero. ¿Cómo planea pagar y qué presupuesto está pensando tener? Si yo tengo más claridad sobre la parte económica, bueno, hay mucha más seriedad en esto. Y eso ya lo escala el cliente en un nivel, ¿no? Me da más prioridad si es que sé que económicamente puede afrontar lo que está pensando, ¿no? Decisión. ¿Para cuándo lo está pensando tener y quién es el que tiene que tomar la decisión? ¿Cuántos errores de agentes inmobiliarios, en los cuales me incluyo cuando yo arrancaba, tratando, pues, intentando con mucha fuerza hablar con una persona, cuando al final el inmueble no era para esa persona, sino para su madre, para su hermano, claro, para su tío, para quien sea? Entonces, no estás hablando con quien toma la decisión. ¿Por qué estás haciendo eso? Por supuesto, trata a la persona con la mayor cordialidad del mundo, pero llega a quien decide, ¿no? Y por último, el deseo. ¿Qué es lo que buscas, no? Lo que buscas tiene que guardar relación con lo que me estás en general diciendo que tienes, con el dinero que tienes, con las necesidades que expresas. ¿Qué me estás pidiendo, no? Entonces, una vez que yo tengo a alguien que tiene un deseo aceptable, que se puede conseguir, que no es una petición, vamos a decir, fuera de un mercado tradicional normal, una vez que sé que la persona es quien toma la decisión y también sé que el plazo en el cual va a tomar la decisión es un plazo cercano, interesante, en el mes, en los siguientes 3 meses, una vez que sé que económicamente puede afrontar, entonces a esa persona le voy a dar la prioridad más alta, lo cual significa voy a hacer un seguimiento mucho más constante, voy a estar mucho más a su servicio, mucho más disponible. Las personas que no cumplen con estas características, seguiré atendiéndolas, simplemente con pausas más prolongadas. Cumpliré con ciertos aspectos. Por ejemplo, oye, si esta persona no tiene todavía la parte económica, esa es una de las cosas que siempre escucho, es, ¿y cómo planea pagar? ¿En efectivo o planea pagar con crédito hipotecario? Y escuchas, entonces tú ya sabes, ok, que sabes que ni la pensó. Claro. Es primera vez que alguien le hace esta pregunta. No necesito, ¿no? Exacto. Y no pasa nada, todo bien con el que no lo sabe. Está bien, por eso me estás llamando, gracias por llamarme. Yo te ayudo, pero no te voy a ayudar mostrándote inmuebles, pues te voy a ayudar viendo la parte económica. Vamos a hablar con el sectorista tal, con el convenio que tengo con ellos, con el sectorista de este banco, con qué banco trabajas tú, qué expectativas tienes, cuáles son tus ingresos. Y ahí vale la pena, ahí puedo preguntar, recién ahí, te puedo preguntar.
porque en base a eso te puedo aconsejar y te puedo decir, ok, entonces según tu situación puedes pagar esto, por ende puedes acceder a esto y por ende te puedo buscar esto. ¿Cumple eso con tu necesidad? Deseo, ¿no? Sí, perfecto. Entonces ahora sí podemos avanzar. Entonces es el concepto de ver realmente dónde está ubicado este cliente y con qué velocidad es que yo voy a empezar a atenderlo. Así es como tú ves la diferencia de agentes inmobiliarios y que lo veo en mi propia empresa. Agentes inmobiliarios que le dedican todo su tiempo a esto, pero hay unos que te facturan $50,000 al año y hay otros que te facturan $150,000 al año, 3 veces más. Y eso es, ¿la diferencia cuál es? La diferencia es cómo me estoy manejando, a quién estoy atendiendo de manera prioritaria y si realmente estoy haciendo un seguimiento completo al resto de personas, ¿no? Entonces, esas son las diferencias principales de la gente que a mí personalmente, y esto no solo yo lo he aplicado, vamos a decir como dijiste tú, quizás intuitivamente, sino que lo he aprendido también dentro del protocolo de Century 21 y que finalmente ha ayudado a muchísimos agentes, incluyéndome, a poder generar mucha más cartera de propiedades y poder tener mucho más clientes finalmente. Claro. Y más o menos, ¿qué periodos tú consideras de tiempo, que debe considerar un agente inmobiliario? Por ejemplo, si este cliente me dice, quiero comprarlo entre hoy y 3 meses. O sea, ¿qué periodos tú consideras para poder darle cierta velocidad a cada grupo? El cliente más, para mí, en arrendamientos, en el mes. Si no es en el mes, no debería ser la prioridad absoluta. Y en lo que son compras-ventas, yo diría unos 2 meses. La mayoría de clientes que ya están preparados vienen de buscar en promedio por los últimos 4 o 5 meses. Entonces, si no hay una necesidad de compra pronta, realmente yo diría acá no hay una decisión clara. Claro. Sobre todo en términos de urgencia ya no hay una decisión clara. Y ahí te vas a encontrar pues con los que están buscando, al no tener una fecha de tiempo, ese es el motivo perfecto para decir siempre habrá algo mejor. Y como siempre habrá algo mejor, entonces nunca tomaré una decisión. Y eso sí, para un agente inmobiliario es una complicación. A un cliente así, no es que no lo atendería y no es que no le daría prioridad, pero no sería mi prioridad máxima. Sería una prioridad media, ¿no? Un cliente potencial que en su momento tomará una decisión, pero le iré pasando oportunidades, le iré mostrando cosas que poco a poco van saliendo en el mercado, pero no voy a dejar todo para dedicarme a esa persona porque con una persona así yo no sé si va a decidir a hoy o de acá a un año. Claro, ¿no? Claro, definitivamente hay que tomar buenas decisiones. El éxito depende de buenas decisiones. Exacto. ¿Cierto? Y ahora, imaginemos que ya el cliente ya calificó. Ahora empezamos a hacer la visita o la búsqueda de la propiedad, dependiendo del caso. Ya está todo ok, ya tiene incluso el dinero aprobado, ¿ya? Y ya está avanzando con la propiedad. ¿Ya? Por ese lado del comprador, bacán, ¿cierto? Pero ¿qué pasa por el otro lado del propietario, ¿no? Entonces, cuando tú pasas por el lado del propietario, ¿ya? Igual pasa casi lo mismo, pasa una etapa de calificación. El método es otro, obviamente. Sin embargo, una vez que ya calificó el propietario y ahora es que ya lo captaste en exclusiva, 5%, ahora viene todo un proceso, ¿no? Y este proceso es el más, desde mi perspectiva, el más técnico que un agente inmobiliario de éxito debería de aplicar, ¿no? Entonces, que viene la parte del plan, ¿no? El plan de marketing que tú necesitas para vender esa propiedad. ¿Tú qué consideraciones o qué estructura de plan tú les recomendarías seguir desde tu consejo? Bueno, primero creo que iría un paso atrás a mencionar que toda propiedad es distinta. Toda propiedad tiene un segmento, un nicho distinto al cual tenemos que atraer. Por ende, cada propiedad tiene que tener su propio plan específico e individual. Lo aclaro nada más porque pues, he conocido muchos agentes inmobiliarios que pues... hacen lo mismo en todo. Es lo mismo para todo. Entonces, no, para nada. Tenemos propiedades que se dirigen a mercados distintos y tiene que haber un poco de creatividad de parte del agente inmobiliario y pensar como un jefe de ventas, como un gerente comercial, ¿qué hago con este producto inmobiliario y cómo lo coloco lo más rápido posible? Y en bienes raíces, el mejor y mayor uso es lo que siempre prima en la propiedad. Por ende es... ¿Quién es el cliente ideal que va a pagar el mejor precio y que va a pagar lo más rápido posible por este inmueble? Por ende,
no es que vaya a haber un plan de marketing especial, sino que de todas formas habrá que hacer un análisis por tipo de inmueble. Ahora, sin lugar a dudas, sí puedo mencionar cosas que en mi opinión son esenciales, ¿no? Esenciales es que la propiedad, en lo posible, tenga un cartel. Para mí un cartel no solo es una manera de atraer clientes, sino es una manera de dar confianza a los compradores, que acá hay una agencia inmobiliaria o un agente inmobiliario que ha cuidado que esta propiedad realmente se pueda vender. Y esto es importante, porque ¿cuántos casos hemos escuchado ahí de estaba comprando la propiedad, pero resulta que tenía problemas legales y al final perdí el dinero de la tasación, di una inicial, tuve después problemas con la devolución en el Arras y 50 inconvenientes? ¿Por qué? Porque pues el que lo está vendiendo o es el mismo propietario y no sabe venderlo, o es un agente informal que no sabe cómo hacer este proceso, ¿no? Entonces el cartel te ayuda en muchos sentidos. Los portales inmobiliarios, que hoy por hoy, pues efectivamente tienen ciertas complicaciones, hay ciertos temas de presupuestos, pero en muchos casos sí son muy útiles y es importante también tener acceso a portales inmobiliarios de acuerdo al inmueble que tienes. Redes sociales, marketing digital, súper importante. Pero ojo, ahí sí, y me meto, y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, espero, a veces está el concepto errado de, por ejemplo, las redes sociales venderán el inmueble. Y es bueno, no, me van a traer prospectos, pero quien finalmente lo va a vender eres tú. Siempre, eres tú, ¿no? Entonces, igual que los portales, ¿no? Exactamente, claro. Igual que los portales, es un canal. Es un canal que bien utilizado te generará leads. Te generará leads y esos leads los utilizaremos para conseguir ese mejor precio, conseguir al mejor cliente. Entonces, es definir, primero que nada, qué inmuebles es, en base a eso, ver cuál es el cliente que realmente le puede interesar esto, y en base a eso recién es entrar en una estrategia de promoción. A ver, enfócate en un residencial, departamento. Imaginemos, ¿qué tipo de propiedades son las que tú más dominabas o son las que tu equipo domina y, digamos, tienes más expertise? Como yo tengo oficinas a nivel nacional, es difícil responder eso, pero personalmente yo siempre he manejado más la zona de Miraflores, departamentos en venta en Miraflores, bastante San Borja y Surco, pero esos han sido los distritos donde yo principalmente he hecho operaciones inmobiliarias. ¿Tus tops, por ejemplo, en qué zonas se especializan normalmente? Bueno, tengo agencias inmobiliarias que les va súper bien en el distrito de Surco en Lima, tengo agencias inmobiliarias que les va súper bien en distritos como San Miguel, en Jesús María también, bastante bien, bueno, en San Isidro. Realmente las oficinas más top en este momento se ubican entre Surco y San Miguel, que son distritos totalmente distintos, con nichos distintos. O sea, Lima Moderna, Lima Top, ¿no? Exactamente. Están ahí dispersos. Casi siempre son los mismos distritos, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Y ¿qué te has dado cuenta para más o menos, para que los agentes que vean esto puedan abrir un poquito más su espectro? Porque a veces tú sabes que a veces estamos encerrados en algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que están portales. Están gastando un montón y no les funciona y siguen portales, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que un agente inmobiliario tiene que salirse siempre de este pequeño cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué te has dado cuenta que están haciendo tus tops? Y contrástalo con tu expertise, ¿no? O sea... Para mí el punto más álgido es, como dije hace un rato, el cómo manejo al prospecto una vez que lo he conseguido. Porque finalmente... Al comprador te refieres, ¿no? Puede ser el comprador como el vendedor, porque en cualquiera de los dos casos la prospección te puede servir para atraer posibles vendedores como posibles compradores. Pero en el caso específico de estoy vendiendo un departamento en algún distrito, lo que estoy queriendo generar es potenciales prospectos para vender esa propiedad o vender una de las propiedades que se encuentran en nuestra red. Entonces, en ese sentido es cuál es mi proceso una vez que ese lead empieza o pasa por mi embudo, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un top y alguien que no es top está en esa parte del proceso. Porque finalmente, yo totalmente de acuerdo, ¿no? El encerrarse y enfocarse solamente en portales inmobiliarios, por ejemplo, es un tremendo error, ¿no? Es como decir que solamente poniendo el cartel lo venderé, que a veces es el mismo error que toman muchos propietarios, ¿no? Que dicen esto es sencillo, poner un cartel y se acabó, y ya está, ¿no? No, un ratito. Aunque consigas al cliente por el cartel,
ahí empezó la fiesta recién, no terminó. Claro. Ahí está empezando la fiesta, porque ahora toca calificarlo, toca mostrarle, toca negociar, toca ver documentación, toca ver muchas cosas. Entonces, realmente la elección del canal va a depender del inmueble, va a depender de la situación, pero cómo yo atiendo luego de conseguir el prospecto y cómo yo hago seguimiento hacia esa lista de prospectos, esa es la parte más esencial para tener conversiones finales, que para eso nos contratan, convertir esa propiedad en venta a vendida, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, generar la mayor cantidad de prospectos es útil, pero cómo yo los trato, cómo yo los manejo, es la parte más importante. Yo he conocido varios agentes inmobiliarios que dejan pasar un montón de clientes, se les filtra como el agua. Simplemente un montón de oportunidades se les van filtrando, simplemente porque recibieron una negativa de esa persona en algún punto. No me interesa este inmueble, prefiero buscar otra propiedad. Que le vaya bien, suerte. Pero ¿tú sabes cuánto te ha costado y cuánto le costó a la empresa que ese cliente llegue? Claro. Entonces, el Creo costo que de adquisición corre el costo de la generación de leads, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el costo de adquisición por cliente, ¿tú sabes cuánto te está costando? Entonces, y no solo a ti, agente inmobiliario, sino a la empresa. Claro. Entonces, oye, a ningún cliente tú debes soltar. Claro, no subestimes eso. Todo esto es algo que esto va a desarrollarse en el tiempo. No todo cliente comprará mañana, y regresamos a ese tema, ¿no? La diferencia nuevamente entre agentes muy exitosos y agentes medianamente exitosos está en esa capacidad de entender todas las personas que llegan a tu puerta son clientes. Simplemente que algunos serán clientes que cerrarán contigo en el futuro y otros cerrarán ahora. Pero tienes que tener un método y un embudo de atención que te lleve a concretarlos. Pero bueno. Ahora, entonces tú consideras que cuando tú hablas de una vez que llega un método de embudo de atención, hablas, ¿no? O sea, ¿te refieres a la calidad de atención al cliente? Al proceso. Más allá de la calidad, que por supuesto es importante. ¿Ya? Por ejemplo, más o menos, grafícanos ese proceso para entender. Bueno, cuando un cliente llega a cualquiera de las oficinas, la primera parte es la revisión, primero, el registro de datos de esa persona. O sea, toda persona que llega a Century 21, es importante saber con quién estoy tratando, de dónde viene, qué entorno familiar tiene, qué necesidad específica tiene, las 3 Ds que hemos conversado hace un rato, porque sin esa información es imposible que yo le pueda realmente dar un servicio de calidad. Claro. Una vez que eso está claro, que empieza la búsqueda de inmuebles y la muestra de inmuebles. El cómo muestro inmuebles, con qué criterio, cuántos inmuebles selecciono, en qué días los pongo, a qué horas lo hago. Todo eso también es parte del proceso, porque va a depender mucho de cuál es el perfil del cliente, qué es lo que está buscando y qué es lo que conviene más, ¿no? Qué es lo que va a llevar más probablemente a un potencial cierre a favor de ese cliente y del propietario, por supuesto. Claro. Siguiente paso a eso, están las negociaciones. Más allá de las muestras de inmueble y la generación de ofertas, el negociar. El cómo manejo yo una oferta, cómo manejo las contraofertas, con qué claridad es que pongo pautas a las condiciones. Error, por ejemplo, de muchos agentes inmobiliarios. Negocian precio nada más. Negociar precio. Claro. Y dices, no es solamente precio, son todas las condiciones que van alrededor de una compra-venta. Porque después tengo el problema que a la hora del cierre es, oye, pero yo lo quería en soles. No, yo lo quería en dólares. Uy, a ver, define tu tipo de cambio, a ver cómo lo resuelves, ¿no? Claro. Entonces, toda esa parte del proceso, ya una vez que culmina con las negociaciones, es que ya entramos diría, la parte más complicada. No necesariamente complicada, pero la que genera un poco más de tensión a las partes ya es legalmente, oye, notarías, documentos, hay que entregar cierta documentación, hay que asistir a la firma. Y ahí impuestos. Exacto, entran los impuestos, y ahí hay que ver que las partes, este es el momento donde donde el tenis es muy importante, como decíamos, donde la gente inmobiliaria tiene que saber controlarse, la paciencia, y saber manejar y realmente intermediar una operación, porque claro. ahí tienes porque tienes dos intereses diferentes. Exacto. Y ese es el momento donde la ansiedad, claro. la ansiedad sube muchísimo. De liderazgo, ¿no? porque el agente inmobiliario es líder y lidera propietario y comprador, que son personas muy educadas, muy preparadas, pero que también... A la hora de la hora... Claro, o sea, tienen un conjunto de emociones totalmente... Pero es que, y es lógico, claro. Las personas van a buscar el mejor beneficio posible, eso es parte de todo criterio. Entonces, un propietario va a querer el mejor precio, que le pidan las menores cosas, que todo vaya más a su favor, y eso es entendible completamente. Y el comprador va a decir, oye, véndeme lo más barato, dame la mayor cantidad de cosas, dame el tiempo más grande posible. Entonces,
¿cómo los pongo de acuerdo? Esa es finalmente lo que puede hacer que un agente inmobiliario tengas por tres cierres más que el otro, ¿no? Porque Claro. tiene esa capacidad de poner de acuerdo a las personas. No necesariamente físicamente sentarlos en la mesa, pero de alguna forma ponerlos de acuerdo, ¿no? Ponerlos a conversar de alguna manera, intermediar eso. O si es que le toca compartir una comisión, que en muchos casos es también la situación, el poder ponerse de acuerdo con el otro agente que finalmente es su compañero y poder llevar adelante una operación, que en muchos casos tiende a ser el mismo agente inmobiliario el motivo por el cual la operación no se da, lamentablemente. O sea, las habilidades blandas y la negociación son claves en este proceso que has comentado, bueno. Sin lugar a dudas. Por eso un agente inmobiliario, y yo siempre recomiendo un agente inmobiliario que está empezando, es importante que se sume a una oficina inmobiliaria, que tenga un broker, porque el broker viene de experiencia y viene de estructura y le va a ayudar a todo ese proceso. Yo no tengo nada en contra de Y agentes tienes inmobiliarios independientes. equipo que te ayuda. O sea, ves operaciones, así es. ves gente moviéndose, Hay soporte ves emocional. experiencias. Exacto. Claro. Porque, a ver, yo empecé en un negocio inmobiliario que fue pequeño, que después se volvió una oficina de Remax. Después me independicé y trabajé, bueno, en esta oficina estuve muy poco tiempo, 2 meses y medio nada más, creo, por ahí. Después me fui independiente, trabajé solo por un tiempo, después tuve mi propia oficina. Entonces, yo sé lo que es ser parte de una oficina como agente, ser agente independiente y estar solo en el mundo sin nadie que me dé soporte. Y es feo, es horrible. Oye, es feo. Es o sea, tú puedes decir que chévere, que estoy independiente, que mi comisión es 100%, Avanzas lento. pero oye, Sí, avanzas ya. lentísimo, todo te cuesta más. Te desmotivas rápido. Claro, a ver, tú manéjate solo, Claro. ¿no? Entonces, no es fácil. Es, Ahora, es como en el ser tiempo, empresario pues, y eres el único que trabaja. Y no hay claro, nadie más alrededor. No tienes nadie alrededor. Entonces, Imagínate cómo haces, tú ¿no? barres, tú haces la contabilidad, tú Entonces ves el las finanzas, marketing, tú haces el tú te marketing. automotivas, tú vendes. Olvídate. Entonces, por supuesto que es viable y se puede, pero es sumamente complicado, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que yo digo, oye, toda gente debería siempre formar parte de un negocio, estar ahí su buen equipo, tiempo. así es. Claro, porque eso finalmente va a impulsar a ese agente a hacer las cosas de la mejor manera y eso podría llevar a que ese agente inmobiliario termine siendo independiente, que es válido, o termine generando su propio equipo inmobiliario, o bueno, la decisión que quiera tomar. No, como yo digo, no todo futbolista termina siendo director técnico. Está bien, tú quieres ser siempre agente inmobiliario, siempre sea agente inmobiliario, no pasa nada. Pero cómo tú te enfrentas al mercado, necesitas siempre apoyo. Y el que entra de solito, estudia su curso y vaya independiente, bueno, ojalá les vaya bien siempre, ¿no? Yo siempre deseo lo mejor a todos, pero la experiencia, porque yo he cometido ese error de arrancar casi solo, no es chévere para nada y al final el que más se perjudica, aparte de tú mismo, es el cliente, porque le terminas haciendo daño, pues. Claro. Ese es el Yo tema. pienso lo mismo, Julito, pienso lo mismo y bueno, he visto experiencias así y nada, el equipo es grandioso, ¿no? Para ser exitoso en esta vida. Julito, ¿sabes qué? Me he quedado con muchas ganas de seguir haciendo muchas preguntas, pero el tiempo ya se acabó, ya estamos a la hora y nada. Yo te agradezco el hecho de que hayas estado aquí. No, gracias por invitarme. Creo que vamos a extender a 2 horas las entrevistas, ¿no? A futuro. Cuando ¿Ya? quieras, encantado de estar acá. Nah, Julito, gracias de verdad y No, gracias a ti por invitarme. es un honor. Igualmente, para mí también. Estás haciendo una super chamba, así que te agradezco muchísimo también por la invitación. No, gracias a ti. Síganlo, chicos, a Julio Muniz. Espero que lo veamos más seguido también. Así que tienes todo nuestro apoyo. Así que también tenemos una empresa inmobiliaria, pero somos amigos de todititos porque tú sabes que Por el supuesto, mercado sí. avanza trabajando en alianzas, ¿no? Y tú sabes que Century 21 siempre está dispuesto a compartir, es una de nuestras promesas a todo el mercado inmobiliario. Nosotros siempre compartimos nuestras comisiones 50-50. Excelente. Así que quien sea que necesite. O sea, 50 o sea, el agente independiente recibe 50, ¿te refieres? Sí, recibe 50%. O es 50 de la gente. No, para nada, no. Century 21 tiene la captación de la propiedad y un agente externo a Century 21 viene con un comprador, ese agente tiene el 50% de la comisión y Century 21 el otro 50%. Perfecto. Cada agente con el equipo que tenga y los costos que tenga, si tiene una persona en su equipo o 1 millón de personas en su equipo, eso es el tema de esa empresa inmobiliaria, sea de una persona o sea de 1000. Century 21 maneja sus distribuciones, la otra parte manejará las suyas, 50-50 siempre. Excelente, Julito. Así que vamos a hacer negocios. Está bien. Dale, Ciro, muchas gracias por todo.